Para algo existen las medidas de seguridad y preventivas. Recuerda bien eso. Ahora, vayamos al caso. Estamos en abril de 1944. La Segunda Guerra Mundial terminaría al año siguiente, pero por ahora había varios asuntos que zanjar en muchos frentes. Los aliados, específicamente los británicos, tenían que frenar principalmente no solo a los alemanes, sino también a los japoneses. Y en esta anécdota, precisamente, hablaremos sobre algo que tiene que ver con ellos. Los japoneses planeaban penetrar la India y avanzar ferozmente. Los británicos sabían que no podían permitirse que eso pasara, porque les daría vía libre a sus enemigos para acceder a puntos territoriales estratégicamente muy ventajosos para la guerra, por lo que tuvieron que tomar cartas en el asunto, expidiendo multitud de operaciones de defensa. Una de estas operaciones fue el envío de un enorme buque con cargamento militar para apoyar la defensa de las costas indias. En total, aquel coloso acuático cargaba consigo 1.395 toneladas de material militar muy sensible, como lo son cargas explosivas, granadas, pólvora y municiones. En febrero 24 de 1944, el barco partió del puerto de Liverpool, en Inglaterra, al mando del capitán Naismith, y ojalá, por la vida de miles, que este hombre no hubiera sido el capitán, pero lo fue. Para empezar, se supone que, por reglamento obligatorio, un barco con tanto cargamento explosivo no debería navegar muy cerca de otros, porque en caso de estallar por un ataque enemigo, con la explosión podría llevarse a su paso a los barcos cercanos y propiciar un hundimiento y una explosión en cadena. Pero el capitán Naismith desoyó la orden y se la jugó durante los casi 2 meses que duró el viaje hasta que arribaron al puerto y a la ciudad portuaria de Bombay, en la India, claro. Hasta aquí todo bien, solo que otra regla que el capitán había ignorado era que, cuando se trataba de cargar grandes pacas de algodón, estas no deberían estar cerca de ningún tipo de explosivo, porque el algodón ardía fácilmente, y el fuego podría propagarse rápidamente. ¿Y dónde crees que el capitán Naismith fue a poner todo el algodón que llevaban transportando? Exacto, justo al lado de las 1.000 toneladas de explosivos. ¿Y dónde crees que el capitán Naismith fue a anclar su peligrosísimo barco? Exacto, justo al lado de los otros buques en el puerto. Por eso de las 12:30 del día, una leve tira de humo empezó a salir del Fort Stickine, que era como se llamaba el barco protagonista de este puesto. Un marinero lo notó, pero no le prestó importancia. Pensó que era la típica humareda de rutina o que el capitán Naismith lo tenía bajo control. Lo mismo pensaron los montacargas, que prefirieron ir a desayunar antes que preocuparse por lo que pasaba con el Fort Stickine. Una hora más tarde, ya nadie pudo ignorar el saliente humo. Cada vez era más grande y descubrieron que era el enorme cargamento de algodón el que se había incendiado, por lo que rápidamente intentaron apagarlo. Pero igual tampoco estaban tan preocupados, pues se trataba solo de algodón en fuego. Lo que no sabían era que dentro del barco y a un lado del algodón había cargas explosivas, porque, como había dicho, el capitán Naismith no les había dicho nada del peligrosísimo equipaje del barco. Pero entonces el humo y el fuego de la bóveda no paraban, se hacían cada vez más incontenibles, por lo que pronto tuvieron que llamar a la estación de bomberos más cercana, así como también al capitán, que en ese momento no estaba presente. Una vez ahí, el jefe de bomberos le sugirió al capitán Naismith hundir el barco, pero este se negó, por lo que, básicamente, solo estaba observando cómo los hombres intentaban fútilmente extinguir el fuego, mientras pensaba en una solución. Además, obviamente no les quería contar del peligrosísimo cargamento que había en la nave, porque se hubiera metido en serios problemas, y mientras esto pasaba, de pronto, todo aquel humo negro que emanaba del barco cambió súbitamente su color a un tono amarilloso, que, por si no lo sabes, ese es el color del humo que sale cuando son explosivos los que están empezando a arder. El capitán Naismith tuvo que decirles a todos la verdad sobre la carga del barco, y pronto un oficial británico le exigió que hundieran el barco para que el mar se encargara de apaciguar el inminente desastre. Era realmente un buen plan, si tan solo lo hubieran ejecutado una hora antes, porque precisamente en ese momento, cuentan los pocos testigos sobrevivientes, una llamarada de más de 50 metros se alzó sobre el barco y justo después se avecinó una explosión tan ridículamente grande
Imagina, eran 1400 toneladas de explosivos. El resultado, de inmediato murieron todos los que estaban cerca de esa zona del puerto. Los bomberos, que eran los más próximos, casi que literalmente desaparecieron, y los barcos contiguos al ahora extinto Forestinique también perecieron. Las sumas arrojaron un total de 27 barcos hundidos o gravemente dañados. Así de brutal fue la explosión, que, para mala suerte de todos, no fue una, fueron dos. Media hora después de la primera, la otra parte de la carga explosiva, sin detonar, estalló, arrojando aún más pedazos de escombro y madera por todos lados. Por otro lado, murieron más de 230 oficiales que estaban trabajando en el muelle en ese momento. 500 civiles que nada tenían que ver y que andaban cerca perecieron, así como también gente que estaba en edificios altos cercanos que fueron alcanzados por trozos de metralla y munición que salió disparada. Por lo que al final murieron unos 1200 y resultaron heridos más de 2500. Ahora fíjate en algo muy interesante y también muy trágico. Esta pequeña anécdota la bauticé como el día que los relojes se detuvieron, y eso se debe a que, luego de la explosión, se recuperaron varios relojes que habían en el muelle. Eran relojes analógicos, obvio, no había digitales. Y todos esos relojes habían sido víctimas de la explosión al mismo tiempo, de la gran explosión. Todos marcaban justo las 4:04 de la tarde, pues cuando el barco explotó, los relojes fueron casi que pulverizados, y los engranajes de todos ellos se detuvieron exactamente a esa hora, lo cual es un dato muy interesante como sombrío. Al final se necesitaron más de 350 camiones de carga para despejar la zona del desastre, que al final tenía más de 1 millón de toneladas en escombros y daños. Sin embargo, debemos recordar el contexto. Estábamos en la Segunda Guerra Mundial y era imperativo que Japón no lograra penetrar en la India, por lo que esta terrible noticia tuvo que ser censurada tanto por la India como por los británicos. No podían dejar que los japoneses se enteraran de ello, porque pensarían que los británicos carecían del suficiente cuidado con sus operaciones, y así la noticia quedó enterrada durante años. Incluso hasta el día de hoy es un caso muy poco conocido, y es de esos que tuve que rebuscar mucho para encontrar. Esta pequeña historia pertenece a un iceberg de 12 horas que hice sobre la Segunda Guerra Mundial, y te recomiendo que vayas y lo veas completo. Y bueno, suscríbete si quieres más videos como estos, déjame un comentario con lo que piensas y un pulgar arriba. Yo soy Ronan y nos vemos en otro video.